Cayetana Álvarez de Toledo ha acudido al Foro Atlántico. La 16ª edición del Foro Atlántico ha convocado a Mauricio Macri o Sebastián Piñera entre otros para reivindicar sus políticas y propuestas tras las derrotas electorales y el auge de la izquierda latinoamericana. En la intervención que tuvo lugar, de Cayetana, no dudó en hablar de España y del pesimismo instaurado, y tuvo unas duras palabras para Pedro Sánchez y su famoso sanchismo. El sanchismo no es solo una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, la mentira y el oportunismo, ¿no? Esos andares de galán de tranvía. El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo y su objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional pactada en el año 78. El indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del guerra-civilismo, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, Navarra y donde sea, los ataques directos o civilinos a la corona, la demonización de la oposición. Todo eso forma parte de un plan para sustituir, insisto, el orden constitucional por un caos en el que Sánchez mande, él le gustaría reinar, pero bueno, mande por descarte. Lo que preside este señor no es un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Y ese proceso sigue, de momento, en marcha. Y aquí me gustaría explicar un par de cosas sobre Bildu. Yo sé que esto al PSOE no le gusta, que hablemos de Bildu, a Sánchez menos, pero hay que hablar de Bildu, porque la memoria es corta y la desvergüenza socialista a veces larga. Vale. Bien, Bildu es legal porque en un momento dado el PSOE y los tribunales, esto hay que decirlo, decidieron reabrirle la puerta de las instituciones a cambio de que dejaran las bombas. Esa fue la estrategia de Zapatero. Una estrategia que no era de derrota de ETA, como dice él ahora campanudo, sino de negociación con ETA. Le dijo, tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Y ETA acepta la transacción, porque está presionada, es verdad, por las fuerzas y cuerpos de seguridad heroicas, pero también porque le conviene. Es decir, su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo va consiguiendo. Si de Pedro Sánchez depende, Arnaldo Otegi, secuestrador, condenado por terrorismo, etc., será el Endacari del País Vasco y a partir de ahí impulsará sus delirios, anexión de Navarra, implosión identitaria del territorio. Segundo punto, la legitimidad de Bildu. Ahora se presenta, y mucha gente lo asume como tal, partido feminista, ecologista, animalista, vegano, multicolor, ¿no? Son progres de manual, eso es Bildu para muchos jóvenes, de hecho. Nada más lejos de la realidad. Bildu tiene dos objetivos políticos que son incompatibles, no ya con el progreso, sino con la propia democracia. La implosión, como decía, de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Es una fuerza que no tiene equivalente en ningún lugar de Europa y que nadie con un mínimo, digamos, de sentido de la decencia puede pactar con una fuerza así sin hundirse por el sumidero de la inmoralidad. Tercero, dicen los varones socialistas o el socialismo que rodea a Sánchez que él no tiene otra alternativa que hacer estos pactos con Bildu y con Esquerra. Y hay que entender que eso es mentira. Sánchez no es rehén de estas fuerzas políticas. Ha elegido a estas fuerzas políticas, a Podemos, Esquerra y a Bildu, por sintonía y por conveniencia. Y no va a romper con ellas, porque eso es romper con su proyecto de poder. Sánchez considera que estas fuerzas son no solamente compatibles con él, sino convergentes, insisto, con su proyecto. Y para entenderlo voy a explicar lo siguiente. El Estado de Derecho, España, la democracia, sus fuerzas de seguridad, los tribunales, derrotaron a ETA. Asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un gobierno del PP incluso impulsó la ilegalización para echarles de las instituciones políticas. El Estado de Derecho, lo mismo, la democracia española, derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña. La policía impidió el referéndum, el gobierno del PP desmantela ese gobierno con la aplicación del 155, los jueces meten a los golpistas en la cárcel, el Tribunal Supremo les condena por sedición. ¿Qué pasa en uno y en otro caso? El Estado derrota a ETA y al golpe y el PSOE los rescata.
Primero Zapatero, que rescata a ETA, y luego Sánchez, que rescata a los golpistas, los indulta y hasta deroga el delito de sedición. Sánchez lo que ha hecho es con estas fuerzas, y perdonadme que me extienda en esto, pero es pedagogía, lo que hace es rescatar a estas fuerzas de la marginalidad, a Bildu en el País Vasco y a Esquerra en Cataluña, y colocarlas en el centro, en el corazón del sistema político español. Les dice, yo os entrego a vosotros exterroristas el País Vasco y a vosotros exgolpistas Cataluña, a cambio de que vosotros me mantengáis a mí al frente de lo que vaya quedando de España el tiempo que haga falta. Si este señor sigue en el poder, veremos referéndums de autodeterminación como mínimo en Cataluña y en el País Vasco. Están llamando pacificación de Cataluña a lo que no es más que la claudicación y el repliegue del Estado. Ahora bien, hay una mala noticia para ellos y una muy importante y muy buena para nosotros. Y es el resultado de las elecciones del 28 de mayo, que ahora tenemos que rematar en las elecciones del 23 de julio. Sánchez perdió por muchísimo las elecciones del 28 de mayo y yo creo que también con Javier, que las va a perder en julio. Se habla mucho, especula de los motivos de esa derrota, ¿no? Podremos citar una larga lista: por indultar a los golpistas, beneficiar a malversadores, excarcelar a violadores, blanquear a terroristas, cerrar el Parlamento, asaltar instituciones, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa todavía más, no más importante, pero que lo engloba todo, ¿no? El gran error de este hombre es haber dado alas y fuerza a los profetas del fracaso español. Es decir, haberse abonado la teoría del pesimismo antiespañol. El sanchismo es ante todo una forma de pesimismo. Es decir, él abona la teoría con sus socios de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, ¿no? Como los fuegos artificiales que estallan en la noche, efímeramente, y luego se disuelven para desaparecer. Y eso no es verdad. España tiene problemas, España tiene un problema grande, que es el problema territorial. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende esencialmente de nosotros. Y no va a fracasar porque nosotros vamos a hacer que Sánchez fracase. Eso es lo que los españoles le dijeron el 28 de mayo. El vuelco político que se produjo fue una victoria del optimismo constitucional, una victoria del sentido común en su doble acepción, de lo sensato y de lo común, de lo que nos une. Los españoles dijeron algo muy sencillo, que es que quieren seguir siendo españoles, como los chilenos dijeron en Chile que querían seguir siendo chilenos. Y eso es esencial, porque la civilización se construyó sobre una idea absolutamente luminosa de la que hablo siempre, que es la idea de que el valor de un ser humano no depende de ninguno de sus atributos identitarios, el sexo, la raza, la procedencia o el color de piel, sino de sus hechos. Esa frase maravillosa del Quijote: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Esa idea funda la nación moderna. Esa es la idea que está detrás de la nación de ciudadanos libres e iguales, que desde 1978 es España. Y el 23 de julio es la segunda vuelta para reafirmarla y para hacerlo más que nunca. Y ahora un vaticinio, y voy acabando de verdad, sobre el futuro del PSOE. La convocatoria anticipada esta de las elecciones generales, yo las veo como la huida hacia adelante del gran Narciso, ¿no? Abortar un golpe de mano y de cordura dentro de su propio partido, ¿no? Él suscribió ese pacto mefistofélico con fuerzas separatistas y comunistas, les entregó el alma del PSOE y ahora su propia criatura lo está devorando, ¿no? Y el tronco del Frankenstein ahora anda vagando por los platós de televisión intentando engañar a los últimos ilusos. Pretende incluso derogarse a sí mismo, ¿no? Oigan, no, el copyright de la derogación del sanchismo es nuestra, la tiene el PP. Pero sobre todo, mirando más allá de lo que va a pasar después, yo creo que el PSOE va a tener que elegir entre refundación o extinción. Es más, creo que va a necesitar un nuevo Suresnes para reconciliarse con España y con la igualdad. Así como Felipe González acudió a Suresnes para romper con el marxismo, el futuro líder del Partido Socialista, sea quien sea, va a tener que romper con el separatismo y con el guerra civilismo. En cuanto al PP,
¿qué tenemos que hacer? Pues una tarea, como decía Javier hace un minuto, absolutamente enorme, ¿no? Sánchez nos querría divididos, desnortados y a la defensiva, una oposición débil o lampedusiana que lo cambie todo para no cambiar nada. Y nosotros no podemos ni vamos a darle ese gusto. No vamos a aceptar un papel subsidiario en la parte baja del tablero. No somos una versión vegetariana del PSOE, no somos el mal menor. Nosotros no somos simplemente mejores gestores económicos, que por supuesto, que la izquierda, sino que somos y debemos ser una verdadera alternativa, un proyecto de defensa y reafirmación de España y la libertad. Y los españoles tienen que saberlo, tenemos que pedirles ese mandato, entre otras cosas porque nos lo exigen. Hay una mayoría española deseando ser liderada, harta de esta izquierda sombría, que además es malhumorada, siempre están con el dedito levantado, ¿no? Riñendo a la gente, el ceño fruncido, ¿no? Deprimida y deprimente. Y nosotros tenemos que liderar, insisto, a esa mayoría optimista. En ese sentido, los ataques a los pactos del Partido Popular con Vox son un ejemplo paradigmático de eso que he llamado tantas veces el tablero inclinado de la política. Si la izquierda se arroga el papel superior del tablero, nosotros nos deja abajo, ellos pueden pactar con filoterroristas, comunistas, separatistas y nosotros no con Vox. Eso no debe, digamos, ocuparnos ni medio minuto de nuestro tiempo. Nosotros sí podemos pactar para defender el orden constitucional y no hacer lo que hacen ellos, que es para disolverlo, desmontarlo, ¿no? Y tenemos que iniciar un camino, como decía Javier, de profundas y grandísimas reformas. Algunas de ellas de pura derogación, derogar la ley de memoria histórica, por ejemplo, que no es una mera maniobra de distracción, sino la raíz ideológica de ese proyecto de ruptura, derogar todas las cesiones de Sánchez a sus socios, pero también hacer muchas otras cosas, entre otras ley de educación para promover la excelencia, el mérito, el esfuerzo, despolitizar las instituciones para que la justicia sea realmente independiente, hacer que funcione el Parlamento,